será una Eucaristía. Perdón que necesito y que tú sabes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Venimos a la Eucaristía, como siempre, con agradecimiento, porque podemos celebrarla. En otros lugares del mundo, desgraciadamente, no pueden celebrar la Santa Misa, y aunque pueden unirse a Cristo de forma espiritual, y aunque hay otras presencias reales de Jesús, ninguna es como la Eucaristía, que es la fuente de la vida cristiana. Vamos a prepararnos, por tanto, para celebrar dignamente este encuentro, este milagro de amor, este encuentro con Jesús, como hacemos siempre, guardando un momento de silencio en el que damos gracias al Señor por su misericordia y le pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto, Él que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Jonás. En aquellos días vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo. Se levantó Jonás y fue a Nínive como mandó el Señor. Nínive era una gran ciudad, 3 días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día proclamando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Creyeron en Dios los ninivitas, proclamaron el ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida, se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con que había amenazado a Nínive y no la ejecutó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, enséñame tus caminos. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, enséñame tus caminos. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer
vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vi a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombre. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Como os decía la semana pasada, aquellos que estuvisteis lo recordaréis, los que no, pues os lo digo hoy. Como os decía la semana pasada, Jesús inicia su vida pública llamando a un grupo de discípulos a los que formará de forma especial y que en los evangelios aparecen con el nombre de los 12. 12 que tienen nombres y apellidos, 12 a los que después les enviará para que sean sus testigos. Esos son Pedro y sus compañeros, que después delegarán ese poder, ese deber al Papa y a sus sucesores, los obispos. Creo que es importante recordar cómo Cristo empieza su vida pública. Dice: convertíos, creed en el Evangelio, está cerca, ya ha llegado el reino de Dios. ¿Qué significa la conversión? Porque desde que somos pequeños nos han enseñado cada año, cuando celebramos bien el Adviento o bien la Cuaresma, a prepararnos para algo importante: el nacimiento de Cristo, la venida del Salvador, o su pasión, muerte y resurrección, y por lo tanto ese momento en el que el Señor entrega su vida por nosotros. La conversión implica no tanto o no solo un cumplir ciertas normas, un comportarte de una manera determinada desde una ética o una moral concreta, sino que implica ante todo un comportamiento, una actitud con Dios. Esto es lo primero. Cristo viene a romper un molde, el molde de que el hombre busca a Dios por su interés y por su necesidad. Esto es algo legítimo. Todos tenemos en el corazón esa necesidad de lo que los teólogos denominan la trascendencia. Necesidad de encontrarnos con aquel que nos ha creado, que nos ha hecho, con aquel que en el colmo del amor envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Pero Cristo ha venido a romper una tradición que no es que fuera mala, pero era imperfecta, la de servirnos de Dios, la de tratar a Dios como un Dios al que te acercas bien por lo que recibes o bien por temor, pero no por amor. ¿Es que está mal la forma de vivir de un fariseo? Los fariseos cumplían con la ley, la vivían a rajatabla, cumplían con las normas legales del Levítico, cumplían visitando el templo de Jerusalén una vez al año, pagaban el diezmo de lo que ganaban. Eso estaba bien. ¿Por qué entonces, cuando viene Jesús y no abole eso, no lo quita, sino que lo plenifica, no aceptan a Cristo? Por una única razón: Jesús les complica la vida.
les complica la vida porque viene a romper su comodidad. Y uno dice, hombre, su comodidad, tener que pagar el diezmo es cómodo. Pues hasta cierto punto sí es cómodo. Es cómodo porque tú pagas el diezmo y ya estás tranquilo. Has pagado la cuota, que no te compliquen más la vida. Y Jesús viene a cambiar radicalmente nuestra relación con Dios, pasando de una relación de interés o de necesidad a una relación basada en el amor. Esa es la primera conversión que Cristo pide, que te dejes a un lado todo aquello que a lo mejor te han enseñado equivocadamente o imperfectamente, porque no es puro, porque no es la plenitud. Y la plenitud es la encarnación, que Cristo se encarnó, siendo Dios, sin dejar de ser Dios, asumió verdaderamente nuestra carne para hacerse encontradizo en nuestra vida, para cruzarse contigo, para tocarte, para compartir su amor contigo. Y no lo puede hacer si tú no le abres tu corazón. Cuando Jesús se encuentra con el joven rico, le hace simplemente dos peticiones. La primera, os hablaré después de ella, que cumpla con los mandamientos. La segunda, que lo deje todo y le siga. A la primera, responde el joven rico, eso lo llevo haciendo desde niño. A la segunda, responde el joven rico diciendo, ya nos veremos en otra ocasión. Dice el Evangelio que es que era muy rico y sobre todo tenía el corazón apegado a sus riquezas. Cristo viene a tener contigo una historia de amor. Te va a complicar la vida, porque va a pedir que te fíes de Él, porque te va a pedir que dejes a un lado todo aquello que impida que el Señor dirija tu vida. Te va a pedir que te abandones en Él, te va a pedir que creas en el poder de su gracia y no tanto que mires tu pecado cuando has caído, que te fíes de Él y te levantes nuevamente. Quiere tener contigo una historia personal. El cristianismo, la religión de la encarnación, es el encuentro de un yo con un tú, de ti con Dios. Y por lo tanto, no puedes tratar a Dios como si fuera un compendio de leyes, es mucho más que un compendio de leyes. Las leyes son buenas porque nos ayudan a saber qué tenemos que hacer, pero ante todo, Cristo quiere que pongas el corazón en tu relación con Él. Cristo quiere que te fíes de Él. Cristo quiere que abras tu corazón a su amor. Y cuando uno abre el corazón a Cristo, y cuando dejas a un lado esa religión que vivían los fariseos, esa religión formulista del cumplimiento, de cumplir para sentirme en paz. Ellos querían cumplir con la ley para ganarse el cielo, pero no hablaban del amor a Dios, pero no hablaban de la misericordia a los pobres y a los necesitados. Por eso no acogieron a Cristo. ¿Será que nosotros actuamos igual? Porque seguimos posiblemente aferrados a la misma religión formulista. ¿Qué es lo primero que Cristo quiere? Mi conversión del corazón, que me deje transformar por Él, que le abra mi corazón, que le deje entrar en mi vida, que precisamente permita que el Señor desmonte tantos obstáculos, tantas murallas, tantas cosas que le decimos no, porque nos complica la existencia. Por eso, la primera conversión que Cristo pide es que te fíes de Él y que te dejes transformar por Él. Es que confíes en el Dios de la encarnación, que es el Dios del amor. Solo se puede entender la muerte y resurrección de Cristo, la encarnación, desde la óptica del amor. Y para que eso podamos comprenderlo, tenemos que convertirnos a su amor. No pongas obstáculos a Dios, no pongas barreras, déjate transformar por Él, fíate de Él. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer una vez que queremos que Dios entre en nuestra vida, que nos fiamos de ese Dios que se hace el encontradizo? Lo que el Señor le dijo al joven rico. Primero, cumple los mandamientos. Son buenos, la ley no es mala, está bien porque dirige nuestros pasos, pero no te quedes solo en el cumplimiento de los 10 mandamientos. También tienes que vivir el mandamiento del amor. Eso es lo primero que el Señor le pide al joven rico. Cumple con los mandamientos de la ley de Dios. Cumple también con el mandamiento del amor. Y si cumples con esos mandamientos,
estarás siguiendo los pasos de Jesús, porque esa ley nos la dio Dios para educar nuestro corazón. Cuando nuestros padres se alejaron de la ley que el Señor había puesto en su corazón y se rebelaron contra Dios porque quisieron ser como Dios, querían en el fondo decir ellos que está bien y que está mal. Por eso, por una parte, los 10 mandamientos y por otra parte el mandamiento del amor nos ayudan a saber el camino que tenemos que seguir. Ama a Dios por encima de todas las cosas, respeta a tus padres, no seas una persona que tengas envidia, ten una mirada limpia, no desees, no codicies los bienes ajenos y el resto de mandamientos. Y junto con esos, el mandamiento del amor. Trata a los demás como Cristo te trata a ti. Y de esa manera estarás siguiendo los pasos de Jesús. Estarás dejando que Dios, mediante la ley que es buena, vaya formando tu corazón y por lo tanto te vaya dirigiendo a la santidad. Y en tercer lugar, lo que el Señor le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Hay distintos tipos de llamada. Hay una llamada universal a la santidad, todos estamos llamados a esa llamada, pero después hay llamadas personales a seguir al Señor, bien en la vida matrimonial, bien en la vida consagrada, bien en la vida sacerdotal. Evidentemente, cada llamada personal exige un compromiso distinto. Habiendo un común denominador, la llamada a la santidad, vivir los 10 mandamientos y el mandamiento del amor, fiarnos del Señor, también cada llamada personal implica un compromiso distinto. Como no es lo mismo profesar los votos en un instituto, como puede ser los jesuitas, que en una congregación como puede ser los cartujos. Compartiendo cosas en común, tienen otras cosas que les diferencia. ¿Qué es lo que Cristo nos dice y que sí que es para todos? Fíate de mí. Ese vende todo lo que tienes y sígueme. Lo que en el fondo quiere decir es que tenemos que poner nuestra vida en manos del Señor. Y no te fías del Señor cuando caes y piensas: es que Dios no se merece mi miseria, ¿para qué me voy a volver a confesar? O no te fías del Señor cuando piensas que eres tú el que con tus fuerzas vas a lograr transformar tu vida o lograr hacer aquello que tu conciencia te pide. Tú tienes que poner tu granito de arena, tu libertad, poner en juego tu voluntad. El resto lo pondrá el Señor. Es la gracia de Dios la que moverá tu corazón, la que hará que la vida divina que Él ha puesto en tu corazón germine y transforme tu vida. Pídele al Señor la gracia para ser santo. Pídele al Señor la gracia para luchar contra las tentaciones, contra esos rasgos temperamentales que una y otra vez te hacen tropezar. Pero fíate del Señor, no bajes los brazos. Vende todo lo que tienes significa fíate de mí, que soy Dios, que soy el Todopoderoso. El joven rico tenía su corazón apegado a los bienes de este mundo. ¿Y cuántas veces tenemos nosotros nuestro corazón apegado a tantas cosas, bien materiales, otras veces no son materiales, que impiden que seamos verdaderamente libres? Fíate del Señor, cumple los mandamientos, pero además pon tu vida en sus manos. Cuando hayas caído, levántate porque confías en el poder de Dios. Cuando el Señor te pida algo, fíate de Él porque Él, con su gracia, llevará a cabo, a término en ti, la obra del amor y de la salvación. Queridos amigos, Cristo desmontó muchas ideas que tenían los fariseos y, por lo tanto, las personas que eran los que cumplían con la ley. Cristo quiere desmontar tantas ideas que a veces nos forjamos. Fíate del Señor, ábrele tu corazón y verás cómo Él, que comenzó en nosotros la obra buena, la llevará a término. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea fiel a la misión que Cristo le encomendó, de ser luz en medio del mundo, por la verdad del Evangelio que predica, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por las víctimas de la pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que promuevan el bien común de la sociedad, aprobando leyes que defiendan la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Pedimos por todos nosotros, que hemos conocido el amor de Dios, para que no tengamos miedo a dejarnos sorprender por Cristo, para que permitamos que el Señor entre en nuestra vida, cambie nuestro corazón, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al santificarlos haz que sean para nosotros dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos, como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber buscado el remedio en lo que era nuestra propia ruina, y de ella haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Maximina, Julio, Manolo, Carole, Luis Humberto, Bonifacio, César, y difuntos de la familia Hernández Lazcano, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Alguno dirá: yo no me parezco en nada a los fariseos, porque yo sí que intento amar a Dios. No me cabe la menor duda de que es así en muchas ocasiones, pero a lo mejor tenemos actitudes que sin darnos cuenta son similares a la de los fariseos. ¿Por qué solo venir cuando es obligatorio? ¿Por qué no vienes entre semana si a lo mejor tienes tiempo y puedes hacerlo porque tienes una iglesia cerca? ¿Por qué no hacer oración todos los días, que no es más que tratar de amistad largos ratos con aquella persona que sabemos que nos amas? ¿De verdad lo que marca tu relación con Dios es el amor y el corazón? ¿O es a veces el interés? ¿O es el cumplimiento? ¿No tienes tics como tenían los fariseos de no querer que Dios les complicara la vida? Creo que honestamente a veces sí los tenemos, porque nos es más fácil pedir simplemente la ley de mínimos y decirle al Señor: no me pidas más, con eso es bastante. El joven rico cumplía los mandamientos desde niño, decía él, pero cuando el Señor le dijo que vendiera todo y le siguiera, no tuvo capacidad de hacerlo, porque su corazón lo tenía ya ocupado. ¿Tienes tú también tu corazón ocupado a tantas cosas que expulsan a Dios de nuestra vida? Esperemos que no sea así. Vamos a rezar con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Cuidaros mucho, que parece ser que las nuevas cepas de este virus son más contagiosas. Hemos de cuidar y extremar la precaución para evitar tanto los contagios personales como los comunitarios. Podéis ir en paz. Le pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias y a nuestros países. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, spes nostra salve. A te clamamus, Jesús Filii Eve, a te suspiramus, hiermentes et frentes, in